Listo, Juan. ¿Cómo me escuchan? ¿Me ven? Excelente. Como Bueno. todo un doctor en teología. No, no, usted sí, usted sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Vamos a compartir un pequeño tema que ha sido bastante importante durante mucho tiempo y creo que en esta pandemia, en el aislamiento que hemos tenido, creo que se ha notado mucho y es la comunicación. Sí, creo que, por ejemplo, anteriormente habían muchas familias, muchas personas que estaban casi todo el tiempo trabajando, estudiando, se veían poco, no comunicaban, no hablaban mucho. Entonces, creo que por la pandemia les tocó como que verse todos los días, hablarse todos los días, comunicarse todos los días. Y me imagino que para muchos no fue fácil. No fue fácil la comunicación, la forma en que se habla, el tono en que se habla. Entonces todas estas cosas influyen en una buena comunicación. Entonces vamos a tocar algunos puntos pequeños y rápidos de la comunicación efectiva que podemos tener en la familia o en el hogar o en la casa donde estemos viviendo actualmente. Antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Le pido a mi amigo Pablo Martínez que nos dirija en oración en esta tarde. Oremos. Padre nuestro Amén. que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre, Señor Jesús. En este momento que estamos en esta reunión, queremos pedir que tú nos seas guiando, Jehová, que podamos aprender más para esta vida, Señor, y también para la vida espiritual, que nos aprendamos a comunicar contigo como debe ser. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar. Empecemos con este título. La familia y su estilo de comunicación. ¿Sabían ustedes que cuando un niño pequeño escucha el tono y las expresiones en que la familia habla, ellos también hacen lo mismo? No sé si les ha pasado que tienen un niño pequeño o han visto un niño pequeño que cuando habla grita mucho. Eso es porque eso es lo que ellos ven en sus padres. Ven que los padres gritan mucho, entonces ellos ya empiezan a tener esa tendencia de empezar a gritar desde pequeños. Dice que la familia es el primer lugar donde aprendemos a comunicarnos. La manera de hacerlo en nuestra familia de origen determina cómo nos comunicaremos con los demás. Así niños y niñas comienzan a aprender los gestos y tonos de voz de sus padres, de los adultos. El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia está influida a su vez por la historia de los familiares, o sea, por la forma en que ellos se comunican desde sus antepasados. Porque casi siempre nosotros tendemos a seguir patrones que están llevando nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces va transcurriendo generación tras generación. Entonces eso va quedando en los niños también. Vamos a tocar un punto que es qué y cómo nos comunicamos. A veces no en todo lo que decimos, o sea, en todo lo que hablamos o escribimos, eso no solamente es la comunicación. Ustedes saben que la comunicación también puede ser por gestos, por la postura en que nos colocamos, por la forma en que miramos. Entonces, eso influye también en qué estamos hablando o cómo nos estamos comunicando, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes que van en un bus. Por lo general, uno cuando se monta en un bus, puede hacer muy conversador con la otra persona o con una persona que vaya al lado. ¿Cuál es la postura que ustedes toman cuando van en un bus? A ver, Pablo. Pues lo conozco, le hablo, si no, no, pues. Sí, es que cuando uno va en un bus, uno va a lo suyo, uno no va pendiente de los demás, a lo que... Entonces, la postura de uno por lo general es sentado, serio, Y rígido hasta a y con veces los brazos durmiendo. cruzados. Cuando no está En cansado se echa a dormir. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere transmitir? Que no estoy disponible o dispuesto a hablar con alguien. Entonces, hasta la expresión y la forma en que nosotros nos ubicamos dice si queremos o no queremos hablar.
Entonces eso es algo muy importante. Nosotros también debemos escuchar activamente y con empatía. ¿Por qué? Porque, como se señaló al principio, los niños y las niñas operan de forma de comunicarse al interior de su familia. O sea, ellos durante los primeros años, ellos siempre están abiertos a aprender todas las cosas. Aprender cómo se hablan, cómo son los gestos, cómo son los tipos de voz que se utilizan, si es un tono fuerte, medio, bajo, si se dicen palabras de afecto, si no, si hay muchas palabras de rencor, de como de decirle como de que tú no sirves para esto, esas cosas. Entonces los niños siempre van teniendo esa cualidad como de tener presente eso, porque es lo primero que ven en sus etapas de niño. La comunicación se da entre adultos. Es importante no crear el mito del adivino. ¿Por qué? A veces nosotros nos ponemos en una postura de que sentimos que la otra persona tiene que adivinar la situación o el enojo que nosotros tenemos, porque a veces ponemos una cara de amargura cuando alguien está hablando con nosotros y la otra persona no va a adivinar qué está pasando con nosotros y por qué no queremos expresarnos. Entonces, es importante que tengamos una buena empatía o que comuniquemos, no, en este momento no quiero hablar, en este momento no puedo responder a lo que estás diciendo. Porque si usted está hablando con una persona y no encuentra una empatía para hablar, la comunicación va a ser errónea. No va a haber comunicación porque la otra persona no va a estar dispuesta a responder o a escucharla. Entonces eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos con alguien, hay unos ciertos nudos que se crean en la comunicación. Entonces, los nudos en la comunicación es algo que ocurre permanentemente y tiene muchos y distintos componentes. En toda comunicación hay una persona que transmite un mensaje a la que se denomina emisor y a otra a la cual va a recibir el mensaje, que se llama receptor. La comunicación es tan dinámica que en un diálogo las personas van siendo emisores y receptores en cada segundo, porque tú hablas, escuchas, o tú hablas y yo escucho, entonces van cambiando los roles. Entonces es muy dinámico. Los problemas de comunicación surgen cuando el emisor no entrega un mensaje claro o cuando hay diferencias entre el mensaje verbal y el mensaje no verbal. Ya ustedes saben que el mensaje no verbal son las miradas, la postura, el tono de voz con que se habla. Entonces, imagínense ustedes que yo le esté diciendo, no, yo estoy feliz, con la cara amargada. ¿Ustedes me creen? Pues no, Para no, nada. no, porque nosotros somos muy visuales a las personas cuando nos están hablando. Entonces, eso influye cuando una persona está hablando con alguien. Por lo general, siempre nos gusta que cuando estamos hablando nos miren, porque sentimos que estamos llegando el mensaje, que la persona que está escuchando de verdad nos está escuchando y está entendiendo lo que queremos decirle. Entonces, hasta la postura en que estamos al momento de hablar es muy importante. En este sentido, la comunicación puede ser imaginada como una persona regando sus plantas con una manguera muy larga en la que la persona es el emisor, las plantas son el receptor y el agua es el mensaje. Si la manguera se dobla o tiene agujeros o nudos, lo más probable es que el agua no le llegue a la planta o llegue de una forma insuficiente. Ahora, si el que riega solo abrió la llave y se fue, puede suceder que sus plantas no se estén regando porque hay nudos en la manguera. Y al no darse cuenta, se queda muy tranquilo porque ya abrió la llave y él piensa que ya se están regando las matas. Lo mismo pasa con la comunicación. A veces nosotros creemos que con solo decir algo o hacer un gesto, el receptor ya captó el mensaje, pero no es así. Es necesario confirmar si lo que uno quiso decir, la otra persona lo entendió y eso, si lo entendió en la manera en la que nosotros queremos decirla. Porque yo sé que ha pasado, usted quiere decir algo en su forma y usted lo dice pensando para bien y la otra persona no puede recibir el mensaje como usted cree o como usted piensa.
Entonces, ¿eso qué va creando? Va creando nudos en la comunicación y es muy importante. Algunos de los nudos de la comunicación que son muy cotidianos y que son muy continuos es malinterpretar o escuchar parcialmente. Oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver. Percepción selectiva. Ello tiene como efecto que a veces no quedamos con una parte de lo que nos expresan y distorsionamos el mensaje poniendo ingredientes de nuestra propia cosecha. Esto pasa muy a menudo cuando estamos, por ejemplo, en algún lugar y alguien nos cuenta algo y no nos queda toda la información, sino que nosotros recopilamos lo que nos dijo y con nuestras propias palabras le decimos eso a otra persona. Eso quiere decir que estamos malinterpretando o hay una escucha parcial de lo que se está emitiendo. Al escuchar a medias también ocurre que cambiamos de tema o nos vemos en una decisión de no seguir. Esto no resuelve el problema, más bien lo agranda porque genera en el otro resentimiento y la sensación de lo que está diciendo no tiene valor. Para comunicarse bien es necesario desarrollar capacidad de atención y concentración para escuchar, recibir información y enriquecerse con las expresiones de otros. Hasta para hablar en una simple clase o exposición, usted, por lo general los profesores siempre dicen que no se queden quietos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se queda quieta y empieza a hablar y hablar, el receptor no va a tener el mensaje claro. ¿Por qué? Porque se desconcentra, porque le va a parecer aburrido, entonces su cerebro va a empezar a crear como una barrera a lo que se está diciendo. Entonces no es posible que el mensaje llegue claro. Otro de los nudos que se notan en la comunicación es la descalificación o palabras descalificadoras. Este tipo de nudo se manifiesta cuando disminuimos o rebajamos a otro, resaltando las diferencias de edades, posición social, poder, capacidad, etc. Para ellos se usan burlas, ironías y un lenguaje que deja mal parado al otro. Esto a veces se nota mucho cuando hay un grupo de amigos que uno habla mal del otro, que empiezan con palabras hirientes y todo eso. Entonces eso es muy común en esos lugares. Entonces vean que es muy malo para la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hiriendo a la otra persona, entonces ya no va a haber una buena comunicación, la otra persona no va a querer escuchar, hasta se va para no estar en ese lugar, para no seguir escuchando lo que está. También la descalificación se da cuando cuando comparamos a la otra persona con otra. Un ejemplo claro, tu hermana sí que es ordenada y tú no. Con esto le estamos diciendo a esa persona que es menos ordenado o menos Zapata. motivador y que estamos motivándolo a no cambiar. ¿Por qué? Porque la forma en que le estamos diciendo el mensaje está haciendo de que se una barrera. Si Natalia quería decir para que es desordenado, ¿sería la mejor forma de decírselo así? Pues no. Habría dicho de otra forma, más amena, con palabras más suaves para que él entienda que se está preocupando por él, no para que él vea que se están burlando o para que Aplicando están la técnica de Anaya. eso, palabras. ¿Sí? Entonces ya saben, cuando utilizamos estas palabras, por lo general no hay muy buena comunicación. Otro nudo que se queda en la comunicación es sobrevalorar el propio criterio. Este ocurre cuando las personas creen tener la razón frente a un tema y se cierran a no escuchar a los demás. Yo tengo mi postura y lo que diga, eso es. Y aunque me digan de todo, yo no cambio mi postura, porque es lo que yo creo. Esto a veces pasa cuando tenemos mucha confianza en lo que creemos o lo que tenemos estudiado. Entonces ya vemos que no es bueno apoyarnos en nuestra propia prudencia. Así ocurre cuando las personas juzgan fuertemente a otros desde su propia experiencia sin considerar la realidad y diferencias del otro. A veces por lo que nosotros vivimos pensamos que
que lo que está diciendo la otra persona es como fuera de lugar, porque no nos está pasando a nosotros. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar un consejo a Pablo desde mi experiencia, pero para él no va a ser un consejo. ¿Por qué? Porque él no está viviendo esa situación o él tiene motivos diferentes para crear esta comunicación. También sucede cuando los adultos hablan con los niños como si ellos supieran que su opinión no importara. La mayor parte de las veces este nudo se hace con la mejor de las intenciones, o sea, para ayudar o para proteger. Sin embargo, esto no permite el crecimiento y la reflexión del otro, como les decía al comienzo. O sea, si nosotros queremos dar un consejo a alguien, yo creo que las palabras hirientes o descalificadoras no serían las más apropiadas para decirle a alguien que está haciendo las cosas mal. Al contrario, uno debería buscar como que palabras suaves para que la persona entienda, hey, tienes este problema, o hey, mira, yo creo que es mejor que hagas las cosas así. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo estamos diciendo a las demás personas con nuestro criterio qué cosas están mal o qué cosas puede hacer mejor? Algo que podemos hacer para deshacer estos nudos, para que haya una mejor comunicación, es primero, escuchar activamente. Escuchar activamente significa estar física y psicológicamente presente cuando alguien se dirige a nosotros. Como les decía ahorita, o sea, imagínense que yo estoy hablando con Pablo o con Natalia y que al momento de yo decirle, no, que me está pasando esto, que estamos conversando, ella haga una postura como de que no me importa, o sea, que cruce los brazos, que mire a otro lado, de que me responda como que, ah, sí, ah, ok, y no se interese por el tema. Eso nos hace sentir que no estamos haciendo una comunicación efectiva o activa, porque la otra persona no nos está poniendo atención a lo que estamos hablando. Es necesario centrar la atención en lo que se dice, contenido, tema, información y cómo se dice, porque ya sabemos que el tono de la voz, el gesto, las expresiones, todo esto nos ayuda a una buena comunicación. Saber escuchar es validar al otro y concederle un espacio de tiempo y atención para que se exprese libremente. El proceso de enseñanza, aprendizaje, significa estar preocupados y alertas para recibir y comprender una idea, información o experiencia de otra persona. Otro punto importante para que no se creen nudos en la comunicación es ponerse en el lugar de la otra persona, tener empatía hacia la otra persona cuando se está dirigiendo a ustedes. Entonces, la empatía requiere hacer una pausa interna antes de reaccionar frente a la otra persona, dándose tiempo para captar sus sentimientos, opiniones, valores y necesidades. Como tenemos la misma naturaleza humana, podemos sintonizarnos con los demás. Entonces, nosotros creemos que todos pensamos igual, y no, o sea, todos pensamos diferente, tenemos formas de ver las cosas diferentes y de analizarlas. Para una buena comunicación es necesario mirar y entender una idea o experiencia desde varios puntos de vista. Otro punto importante para que no se hagan nudos en la comunicación es contener al otro dándole seguridad. Es decir, cuando yo te estoy hablando a ti, tú me estás dando la tranquilidad de que estás aquí escuchándome y de que estás atento a lo que yo digo. Entonces eso quiere decir que acojamos lo que pasa y resistamos a las fuerzas de sus emociones que cuentan con nosotros. La capacidad de contención supone que confiamos y sabemos dejar que los pensamientos y sentimientos pueden ser liberados para que el otro se sienta seguro de lo que está hablando. Es como si fuera Zapata y le contara a Pablo sus emociones, le contara lo que está pasando y le dijera, no, Pablo, yo tengo este problema con mi novia y futura esposa. ¿Se imaginan donde Pablo no tenga la capacidad de acoger lo que le está diciendo esa persona? De una vez Zapata no va a querer volver a contarle lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque hace creerle Pablo le hace creer a Zapata de que no le importa lo que está diciendo. Otro punto sería, para que haga una buena comunicación y no se cree nudo, es expresar expectativas mutuas.
La comunicación se dificulta cuando creemos que podemos adivinar lo que siente, piensa y desea otra persona. Yo creo que esto pasa muy seguido en las relaciones, que la otra persona quiere que o espera que su pareja le diga como que, yo sé que te está pasando y quiero que te quiero decir esto. Por ejemplo, yo me enojo y Natalia no sabe por qué me enojo. ¿Cómo espero yo que ella adivine por qué estoy enojado si no le comunico? O sea, tengo que hablarle y decirle, no, me está pasando esto para que ella entienda mi situación, para que tengamos sentimientos mutuos y ella pueda entender la situación de por qué no le estoy hablando o por qué no le respondo o porque estoy enojado en ese momento. Entonces ya sabemos que debemos expresar los sentimientos mutuamente. Para una comunicación sana es clave que tanto la persona que pide como la que recibe la petición expresen palabras lo que espera de la otra. De esta forma se previenen frustraciones, decepciones y malos entendidos en relación a lo que se quiere lograr. Como les decía, si yo estoy molesto y espero que Natalia me entienda, tengo que decírselo, porque si ella no es adivina para saber qué me está pasando o por qué estoy molesto. Otro punto importante para la comunicación es el humor, la forma en que se habla, qué cosas se dicen. Esto dice que el humor suaviza las asperezas, nos muestra un lado diferente de una situación, baja la tensión y facilita la aceptación de los lados flacos y oscuros de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos dicen algo, por muy rudo que sea, si nosotros lo tomamos de la mejor manera y nos tomamos como que, ¿cómo les digo? Que no nos sintamos mal porque nos dicen, por algo que nos están diciendo, sino que le ponemos el lado bueno, nosotros vamos a seguir comunicándonos. Pero si nosotros nos dicen algo y nosotros nos enfurecemos y respondemos mal, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser esa comunicación? No muy buena. Entonces, hasta el humor con que recibamos lo que nos dicen ayuda a la comunicación. Las dificultades y torpezas de la vida cotidiana se hacen más tolerables cuando se vive con un humor sano y liviano. Esto implica saber reírse de uno mismo, no reírse de los demás. Comunicarse nos puede ayudar a estar atentos cuando se producen nudos y poner una estrategia para que la comunicación sea más amena. Y ya con esto, pues ya sabemos nosotros cuáles son los pasos para comunicarnos, qué nudos debemos evitar, ya sabemos qué cosas podemos hacer para que la comunicación sea más amena. Entonces espero que pongamos en práctica estas cosas que se han dicho, como los nudos que se crean y cómo podemos evitarlo o podemos solucionar ciertas situaciones para que sea una buena comunicación. Espero que les haya quedado este mensaje y que lo pongamos en práctica, porque es de la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos comunicándonos y hablando con alguien. No sé si alguien tiene algún aporte, algo para Así es, Osvaldo. decir. Bueno, quiero compartir algo de la parte espiritual. También nosotros tenemos que tener una comunicación, si uno quiere crecer espiritualmente, de tener una comunicación con Dios. Sí, Y los pasos que tú has dado ahora en estos momentos, uno piensa, no, sí, es para nuestra relación personal, ¿verdad?, con nuestros compañeros aquí en la tierra, pero también para comunicarnos con Dios, con Jesús, es necesario estos tips y son de mucha ayuda porque nos preparan, porque si no, no se comunica bien con Dios. La salvación, la vida eterna se basa en una relación. Y cuando Val y Natalia se comenzaron a relacionar, a tener un propósito de ser novios, empezaron a hablar, a comunicarse. Entonces, la idea es, estando comunicando, comunicarse, pero comunicarse de una forma efectiva porque nos comunicamos, pero puede ser de que el receptor no entiende el mensaje de la forma de ella. Entonces, la invitación es comunicarnos efectivamente con las personas que se encuentran en forma horizontal y en forma vertical con el cielo, que eso nos traerá muchos beneficios para nuestra vida. sí, así es como dice Pablo, porque también hasta con Dios pasa, Dios todo lo sabe, pero si nosotros no le contamos nuestros problemas y nuestras dificultades a Él, ¿cómo creen ustedes que Él puede solucionarlos? Entonces tenemos que tener una comunicación con Él. Y esto es importante, como lo dice Pablo, con las personas de arriba y con las que están aquí, porque la comunicación lo es todo.
Así es, muy bien. Muy bueno. ¿Quién más quiera dar algún aporte personal, decir algo, contarnos cómo es su comunicación? La profe Paola que trabaja aquí en el colegio de Itagüí, no sé si tiene algún ¿Cómo así, comentario. profe? No, San Pablo. Ok, profe, vale. Ah, bueno, está bien entonces. Bueno, agradezco a Osvaldo por esas palabras. Me hace reflexionar o vivenciar algo que me pasó y creo que cometí mal. Sí. La cuestión es que aprender y hacer las cosas de una mejor manera. Creo. En un momento que estoy acá en mucho ruido. Pero sí me he dado cuenta, yo me doy la oportunidad este año de poder hacer mis prácticas en un colegio de la iglesia y me he dado cuenta que es importante y me he mejorado mucho en esa área, ya sea con los niños, con los papás, con todos, hasta conmigo misma y también uno se da cuenta de la relación con Dios que uno lleva, porque es muy raro y a veces uno dice, pues, ¿qué me pasa? Con la relación que uno lleva con Dios. A veces uno, yo creo que uno lo experimenta, y es muy bonito porque este año Dios me permitió hacerlo, saber que así con las personas que de pronto uno hizo mal o hicieron mal con uno, así se siente Dios cuando uno no le habla, se pasa el día sin hablarle, pues Dios sí está, ¿por qué no me habla? Oh Dios, ¿por qué no me habla? Pues mi relación con Dios no está fluyendo. Entonces creo que es una parte muy importante y que cada uno de nosotros debemos mejorar, manejar y con la ayuda de Dios se puede. Es otra falta de carácter de pronto que uno mejora y a poquito, pero se logra. Entonces me pareció muy importante el tema y lo pensaba cuando se estaba hablando sobre eso. Muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Así que creo que es muy asertivo el tema de esta tarde para mí. Gracias, señor Pablo, por la invitación. Gracias por su intervención. Es muy pertinente para estos momentos, para que nos enseñe a estos párvulos que estamos en esta reunión. Muchas gracias. Osvaldo, adelante.